¿Qué tal están? Como cada jueves les abrimos una ventana a la información parlamentaria. Esta semana se ha notado más movimiento en las Cortes. Se han reunido ya la mesa y junta de portavoces y este mismo jueves comparecía ante la Comisión de Hacienda el presidente del Consejo de Cuentas. Enseguida se lo contamos con más profundidad, pero antes damos paso a los titulares. Ponemos cifras económicas a la gestión del Itacil y a determinadas áreas del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. El presidente del Consejo de Cuentas ha presentado sendos informes de fiscalización ante la Comisión de Hacienda. Si se quedan con nosotros, van a ser de los pocos privilegiados que conozcan por dentro la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca. Sus libros datan del siglo XVI al XVIII. Fernando Pablos nos muestra esta joya y nos lleva al Museo de Artes Decorativas, la Casa Lis. Les descubrimos dónde se han encontrado estos restos arqueológicos. Recorren desde la etapa de bronce final, la romana y hasta la edad contemporánea. Una pista, en la actualidad el terreno está ocupado por la sede de una institución propia de la comunidad. No será el presidente Herrera quien comparezca para explicar las diferencias con el ministro Montoro, como pedía el PSOE, sino la consejera de Hacienda. La mesa y junta de portavoces tampoco admitían otra petición socialista para que el jefe del Ejecutivo diera cuenta de los proyectos presentados al Plan Juncker. El desacuerdo entre oposición y la mayoría parlamentaria ha marcado la primera mesa y junta de portavoces del año. Los socialistas, con el apoyo del Grupo Mixto, han pedido dos comparecencias del presidente Herrera ante las Cortes. Por una parte, para explicar el Plan Juncker. Queríamos que Juan Vicente Herrera viniera al Pleno a dar cuenta de cuáles son los proyectos. Ha sido rechazada probablemente por la mesa porque, evidentemente, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, con su mayoría pasa el rodillo y ha impedido que ese tema se pueda sustanciar. Lo mismo ha ocurrido con la segunda petición de comparecencia de Herrera. El PSOE quiere que sea él quien explique ante el Parlamento el nuevo plan de financiación al que se acogerá Castilla y León y que supondrá un ahorro de intereses de 93 millones de euros. El PP ha rechazado tal intervención, viendo que será la titular de Hacienda la que informará de este asunto. Hemos constatado, y nos parece oportuna, la petición que ha hecho la consejera de Hacienda de solicitar ante la Comisión de Hacienda la comparecencia para poder explicar el origen y el destino de los 93 millones de euros adicionales que se han conseguido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que inicialmente son para sanidad, educación, servicios sociales y vivienda. Una comparecencia que no vale a ojos de los socialistas, que insistirán en que sea el presidente autonómico quien dé las explicaciones oportunas. Se ha echado atrás, además, debatir la propuesta de ley del PSOE para que la renta garantizada de ciudadanía sea compatible con otro tipo de prestaciones, iniciativa a la que se ha sumado sin éxito el Grupo Mixto. Es una preocupación permanente de Izquierda Unida Castilla y León y del Grupo Mixto. Quiero recordar que en el pasado debate de presupuestos teníamos una enmienda que iba en el mismo sentido de avanzar en derechos en esta comunidad en renta garantizada. Esta mesa previsiblemente se reunirá también la próxima semana. Fijará el calendario que ponga fecha a los últimos plenos de la legislatura. Entre los asuntos pendientes para la recta final de la legislatura, además del proyecto de ley de patrimonio natural, el Estatuto del Consumidor o la Ley de Transparencia, hay otras dos leyes aún en fase de presentación de enmiendas. Son la de la declaración del Parque Natural Babia y Luna y la que garantiza la prestación de los servicios actuales en el medio rural. Situado en plena cordillera cantábrica, el espacio natural de Babia y Luna sorprende por sus características singulares. Aquí la vegetación atlántica se encuentra con la mediterránea. En este paisaje conviven especies animales como el buitre leonado o el oso pardo. En total, Luna y Babia se extiende por 57.000 hectáreas, salpicadas por los municipios de San Emiliano, Sena de Luna y parte de los barrios de Luna y Cabrillanes. Unas características por las que la Junta propone declararlo como parque natural, para dotarlo de una mayor protección jurídica, eso sí, en armonía con las actividades y aprovechamientos tradicionales de estas poblaciones. Hasta el próximo 23 de febrero se pueden presentar enmiendas a este proyecto de ley. El PSOE ya ha anunciado que trasladará algunas propuestas de los vecinos, como medidas que fomenten el turismo, el empleo y defiendan la actual forma de trabajo de los ganaderos. Enmiendas que no impedirían que la ley fuera aprobada unánimemente por la Cámara. El 13 de febrero terminará el plazo para presentar modificaciones a otro proyecto de ley, el que clarifica las competencias de los ayuntamientos y entidades locales ante la reforma local del Estado. Se clarifican y se blindan las competencias que hasta ahora prestaban en materias como educación, salud, incluidos los consultorios locales, y en servicios sociales.
Para desempeñar aquellas competencias que no les son propias, por ejemplo en materia de polígonos industriales, los ayuntamientos tendrán que acreditar que tienen capacidad financiera para ello. La Junta también se compromete a delegarles competencias y fondos. Este proyecto de ley desarrolla un decreto ley que está en vigor desde marzo. El PSOE lo valoró positivamente entonces, pero también anunció mejoras para su tramitación parlamentaria. En una resolución presentada esta semana, el procurador del Común insta a las consejerías de Familia y de Educación a mejorar la oferta de plazas en las escuelas para niños de 0 a 3 años. Plantea que puntúe la situación de desempleo de los padres para la admisión al primer ciclo de educación infantil. De esta forma, pretende garantizar la igualdad y que los padres en paro puedan compatibilizar su vida familiar con las exigencias derivadas del desempleo, como la asistencia a cursos o programas de formación. En su función de control, el Consejo de Cuentas ha fiscalizado la gestión del Instituto Tecnológico Agrario en el 2011 y ha presentado sus conclusiones este jueves. Dice el texto que el Itacil debería haber realizado un plan de actuación para comprobar si sus medios fueron más eficaces que si lo hubiera hecho la propia Consejería de Agricultura. No tenía un plan anual, no hacía seguimientos, no revisaba la solvencia de las empresas, contrataba a terceros la ejecución del trabajo y realizaba pagos fraccionados y adelantos de caja que no se han podido justificar. Son las conclusiones de un informe con 16 recomendaciones que concluye que pese a todo Itacil cumplió razonablemente con la legalidad en 2011, aunque pone en tela de juicio su eficacia. No puede acreditarse si los encargos se han cumplido eficazmente. La bancada socialista ha calificado de engendro al organismo y de manual de la corrupción las conclusiones del informe. Afirman que se han usado las encomiendas para sortear los mecanismos de control a los que se somete a la Administración. Remitirán el informe a la Fiscalía, pese a que en Cabo Terri ha aclarado que no hay responsabilidad contable. Las prácticas de la trama Gürtel, de la trama Púnica, de Matas, de Caja Madrid, hasta del caso Nos, de alguna manera se han realizado por el Itacil. Y se nos notificó con fecha 5 de noviembre, el registro de entrada de 6 de noviembre, del archivo de esta posible responsabilidad contable por parte del Ministerio Fiscal. Los populares han defendido el trabajo que se hace en el Itacil y justifican la falta de plan anual. No parece pertinente poner en tela de juicio la labor que el Itacil, la labor que realiza el Itacil. Se rige por un decreto y debe de cumplir ese decreto. Y ese decreto se ha incumplido. El informe destaca también que el Consejo de Cuentas no ha podido hacer un seguimiento de todos los gastos de Tierra de Sabor y que la marca ha utilizado el patrocinio publicitario de forma indebida. También ha pasado por el examen de este organismo el Ayuntamiento de La Granja y el Consejo ha puesto muchos más peros a su gestión. Destaca que el consistorio carece de una relación de puestos de trabajo, que su deuda supera ampliamente el porcentaje previsto y que su remanente de tesorería acumula un déficit elevado. En un rosario de incumplimientos contables y presupuestarios incurría en 2011 el Ayuntamiento segoviano de La Granja. Su deuda viva por operaciones de crédito es muy elevada, muy por encima del porcentaje legalmente previsto para poder endeudarse en el futuro. Conclusiones 35, 36 y 37. El remanente de tesorería para gastos generales acumula de forma crónica un elevadísimo déficit del que destacan las elevadas cifras acreedores. Pero el Consejo de Cuentas también dejaba constancia de la voluntad del Ayuntamiento de La Granja de corregir esta situación. Hay una voluntad de cumplir las recomendaciones, lo cual es evidentemente muy valioso y así lo valoramos, como lo he puesto de manifiesto y he leído literalmente. El Grupo Socialista lo apostillaba. A día de hoy la situación del Ayuntamiento, como decía al principio de intervención, es otra totalmente distinta. Afortunadamente, incluso con superávit en sus cuentas en los años 2013 y 2014. Creando empleo en el municipio, colaborando para la reapertura de empresas que cerraron, como ha sido el ejemplo del aserradero de Balsaín. Y el Grupo Popular sacaba sus conclusiones. Y desde luego estamos convencidos de que este informe ha motivado, podemos decir, que el señor Tudanca sea secretario general del Grupo Socialista, porque a lo mejor si este informe no se hubiera hecho público habría habido otro candidato que habría sido el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso. De la fiscalización del Consejo de Cuentas no se derivan responsabilidades contables, pero sí recomendaciones para el Ayuntamiento. Entre las primeras, ordenar sus recursos humanos y contar con un interventor de forma estable. En los últimos años ha tenido hasta 9.
En nuestras Cortes salimos también a la calle para que sean los propios ciudadanos los que pregunten a sus representantes. Los procuradores responden a sus inquietudes. Esta semana se centran en las personas sin hogar, la despoblación rural y las becas universitarias. ¿Qué van a hacer con la despoblación rural? Porque los pueblos están quedando muy abandonados de Castilla y León. Castilla y León es una comunidad que hace tiempo se ocupa por los retos demográficos. En estos momentos cabría recordar que ya aprobó una estrategia con 73 medidas de lucha contra la despoblación en sede parlamentaria. Con posterioridad, el Gobierno de la Junta de Castilla y León acometió un nuevo enfoque más proactivo a través de la aprobación de la Agenda para la Población, incidiendo especialmente en aquellos colectivos más dinámicos para dar solución a este problema: las familias, los jóvenes y los inmigrantes. Hemos hecho múltiples cosas. Nuestra obsesión es que los ciudadanos se queden en Castilla y León y sobre todo los jóvenes. Para nosotros las prioridades son el empleo y el mantenimiento de los servicios públicos. Empleo especializado por zonas en cada comarca para satisfacer esas necesidades de empleo juvenil y, por supuesto, servicios públicos, sanidad, educación, por ejemplo, de 0 a 3 años es fundamental, vivienda, por supuesto, y servicios sociales como, por ejemplo, la dependencia. Yo soy estudiante de magisterio, estoy empezando, he aprobado selectividad, he aprobado bachillerato, he pagado los títulos y no puedo seguir estudiando porque tengo familia numerosa y me descuentan el 50%, pero no me han dado la beca porque no he llegado a la media para que me den la beca. Las becas que concede la Junta de Castilla y León son complementarias de las del Ministerio y en este sentido ya en las dos convocatorias anteriores han acogido a los alumnos que, cumpliendo los requisitos de renta, tuvieran una nota entre un 5 y un 6,5. La última convocatoria realizada de acuerdo con la resolución aprobada por las Cortes en junio y una convocatoria complementaria que se realizará próximamente en base a una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular establece 4 modalidades de ayuda dependiendo de la situación familiar de cada alumno. ¿Qué están haciendo para esta gente que se ha quedado sin hogar y en fin, qué es lo que están haciendo? Hemos planteado 2 medidas fundamentalmente. La primera, el que se volviera a poner en marcha los alquileres, las ayudas al alquiler, que han sido varios miles de personas las que las estaban recibiendo. De hecho, este año hemos vuelto a convocarlas, año electoral, y por eso las hemos vuelto a convocar. Ha habido 14.000 solicitudes, pues esta era una medida que hemos venido mandando, al final este año lo han hecho, y la otra ha sido medidas para que evitar los desahucios fuera una realidad. La voz del pueblo también puede llegar al Parlamento a través de una iniciativa legislativa popular. Nos explica en qué consiste esta herramienta el procurador del PP, Alfonso García Vicente. Con él abrimos nuestro diccionario de las Cortes. La iniciativa legislativa popular es la fórmula de participación política directa de los ciudadanos en los asuntos públicos de la comunidad por excelencia. Consiste en que un grupo de ciudadanos se unen para proponer la aprobación de un determinado texto que se convierta en ley. Para ello tienen que recoger el 1% de las firmas del censo electoral de la comunidad y si lo consiguen tiene que tramitarse ese texto exactamente igual que si lo propusiera la Junta de Castilla y León o cualquiera de los grupos políticos de la Cámara. Esta ley se ha modificado recientemente, esta misma legislatura, y permite que los ciudadanos que promueven la aprobación de ese determinado texto puedan defenderlo directamente ante las cámaras, ante las Cortes de Castilla y León, exactamente igual que si lo propusiera cualquier grupo parlamentario. La tranquilidad que se vive en las Cortes durante este mes de enero ha sido interrumpida por varias visitas de estudiantes. Acompañamos a uno de los grupos, el del Centro de FP Ciudad de Béjar. 2 procuradoras de su tierra han sido las anfitrionas durante su recorrido por la sede parlamentaria. Por unas horas han dejado sus estudios para aprender el funcionamiento del Parlamento regional. Sus profesoras en esta materia han sido 2 procuradoras de excepción. Purificación Pozo y Ana Muñoz. Son de nuestra misma ciudad y más o menos como es una ciudad pequeña pues las conocemos a las 2. Divididas en colores políticos, esta vez las procuradoras bejaranas se han unido para guiar a sus paisanos en su recorrido por las Cortes. El Partido Popular ocupa esta parte
Y esta parte, entonces de arriba, son del Grupo Socialista y toda esta parte es del Grupo Socialista. Que sepa lo que aquí se dirime, que sepa que aquí se van a plantear todos los problemas de la comunidad y, por qué no, de España. Algo familiar para ella. La hija de la portavoz socialista de Fomento, Ana Muñoz de la Peña, nos confiesa que no descarta seguir los pasos de su madre. Y sí que a veces lo he pensado, pero es un trabajo muy difícil y que tiene su trabajo, porque todo el mundo se piensa que un procurador, un político, solo viene aquí, habla y ya está. Pero luego el trabajo de casa... Trabajo previo que sirve para sostener propuestas como las que se ha atrevido a lanzar alguno de estos estudiantes. Que se hiciesen como en Europa, en plan la formación dual, tener la oportunidad de que te den algo de dinero por hacer prácticas. No han faltado las instantáneas para inmortalizar momentos como este, la entrega de una placa a la presidenta de las Cortes, un recuerdo de la visita del centro de FP Ciudad de Béjar. Ya conocemos a los ganadores del cuarto certamen de artes plásticas de la Fundación Villalar. Francisco Tomás Medina ha obtenido el primer premio con su visión intercultural de la Plaza de Salamanca. El segundo premio ha recaído sobre el realismo de Daniel Jordanov. Se ha basado en la fachada de la Facultad de Valladolid. En total se han presentado 34 obras. Son trocitos del arte y de la historia que componen la identidad castellana y leonesa. La Plaza de Salamanca es un lugar de tertulia, paseo e inspiración, como la que ha guiado cada pincelada de esta obra, la ganadora del concurso de artes plásticas de la Fundación Villalar. Un acrílico que Francisco divide en rectángulos. En cada uno muestra la variedad de culturas que se dan cita en este enclave salmantino. Lo pinta una mañana soleada de primavera. Los rayos del sol se meten por los soportales, creando ese juego de luces y sombras, y con la profundidad y la perspectiva de los soportales pues le da mucho movimiento al cuadro. Las luces y las sombras también se persiguen hasta encontrarse con el realismo en el segundo premio. El murmullo de las piedras es otra forma de ver el patrimonio de nuestras calles. Su autor vuelve a esculpir esta alegoría de la Facultad de Valladolid, pero sin martillo ni cincel. Quería transmitir lo que sentía yo contemplándolo, ¿no? Entonces empecé a buscarlo, empecé búsqueda a ver cómo podía reinterpretar a través de la pintura la tridimensionalidad de la piedra. Lo hace a través de una técnica mixta con materiales naturales como el huevo. Este premio de la Fundación Villalar, que se entregará la próxima semana para ambos, es algo más que un reconocimiento. Es un premio de los más importantes de Castilla y León y lógicamente pues llevarte el primer premio pues es un impulso en tu carrera y te motiva mucho más a seguir trabajando y a seguir profundizando más en nuevas técnicas. Orgullo por sentirme pues, avalado, sentirme premiado, sentirme realizado pues, un poco y acertado en estas búsquedas como artesano que soy, como muralista aquí de Castilla y León. El arte y la historia que recogen estos cuadros podrán contemplarse junto a otras 22 obras en la Fundación Díaz Caneja en Palencia a partir del 27 de enero. Otro reconocimiento es el que se ha dado a la presidenta de las Cortes. Ha sido nombrada socia de honor de la Asociación Zamorana para Personas con Discapacidad, Asprosub. Josefa García Cirac ha recibido este reconocimiento en su ciudad natal, Benavente. Así le han agradecido su compromiso, cariño y su ayuda prestada a la asociación de forma desinteresada. La presidenta de las Cortes ha querido compartir el nombramiento con todas las personas que forman parte de Asprosub. Para ella, los verdaderos protagonistas. Agradecimiento y mucha satisfacción. Asprosub es una entidad muy arraigada en Benavente, una asociación muy nuestra y creo que el ser socia de honor es pues algo inmerecido, tengo que ponerlo de manifiesto, pero que me llena de satisfacción. Y en plena época de exámenes viajamos a una de las ciudades universitarias por excelencia, Salamanca. El procurador socialista Fernando Pablos nos muestra un lugar al que muy pocos pueden acceder, la Biblioteca Histórica de la Universidad. Allí nos detenemos en las huellas de la Inquisición y descubrimos obras de hasta el siglo XVI. La Casa Lis, con sus artes decorativas, es otro de sus rincones favoritos.
Estamos en Salamanca, ciudad universitaria, en época de exámenes, junto al Departamento de Matemáticas, donde imparto clases desde hace 23 años, y quiero invitar a los telespectadores de Castilla y León a ver, conocer 3 lugares muy diferentes. Uno no se puede visitar habitualmente, es la Biblioteca Histórica de la Universidad. Vamos a ello. Estamos en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca. Es la tercera ubicación que hay, es del siglo XVIII y es de la misma época de la Plaza Mayor de Salamanca. El que diseñó el mueble es un sobrino del arquitecto que diseñó la Plaza Mayor, de Churriguera. Aquí donde estamos hay 40.000 ejemplares, en total la universidad tiene 60.000 de los siglos XVI al XVIII, entre ellos hay 3.000 manuscritos y 500 incunables. Están ya los libros organizados por materias, casi todos son de humanística, que es lo que había, más medicina. Están numerados hasta el 52, que son justamente el número de semanas que tiene el año, como viniendo a decir que cada semana había que estudiar una materia. Hay libros que llaman la atención por lo que ha sido la historia de este país. Las consecuencias de la Inquisición. En este libro se hablaba del eclipse. El eclipse muestra que el centro del universo no es la Tierra. Entraba en contradicción con los principios eclesiásticos de la época y por tanto el inquisidor decidió que esto no podía ser leído. Esto es el Sancta Sanctorum, es la sala de manuscritos y aquí está la Biblia Vulgata. La parte exterior es piel de cordero vitela. Aparte del tamaño de la escritura, que llama mucho la atención, miniaturas absolutas, algunos materiales que también pueden ser cuanto menos sorprendentes. Pan de oro, lapislázuli o malaquita. La Casa de Lis es un museo de Art Nouveau y Art Déco. Son artes decorativas, finales del siglo XIX, principio del siglo XX. El que fundó este museo, que era un anticuario salmantino de un pueblecito de Navasfrías, Manuel Ramos Andrade, lo gestiona su fundación, durante años fue coleccionando y en su momento donó para que se hiciese el museo. Hay todo tipo de arte, desde joyas hasta vidrieras, hasta lámparas. Llama mucho la atención, incluso hasta a veces puede dar un poco de miedo, la sala en la que están las muñecas de porcelana. Aquí hay piezas únicas, hay criselefantinas, que son piezas de bronce y de marfil. Reproducen además muchas escenas de lo que en aquella época había en Europa. Por ejemplo, era la época del cabaret. Este edificio acabó en 1905. El constructor era un curtidor, Miguel de Lis, y su arquitecto es Joaquín de Vargas, que es el mismo que hizo, por ejemplo, el Mercado Central de Salamanca, uno de los principales arquitectos modernistas. Hoy que quería enseñar parte de Salamanca que merece mucho la pena a los telespectadores de Castilla y León, también este pequeño sitio. Es un pequeño parquecillo, se llama El Mirador, por las vistas. Está al lado del Puente Romano, justo ese barrio de allá atrás es el Arrabal del Tormes, que son los barrios clásicos de Salamanca, y arriba donde está el parador, el Teso de la Feria. Y tiene una connotación personal, está justo al lado del Departamento de Matemáticas, y en la época de estudiante pasábamos muchas tardes aquí, incluso hasta intentar resolver algún problema. Los matemáticos intentamos resolver problemas hablando y pensando, pues aquí era un buen sitio también para hacerlo. En sí, Salamanca es un museo, y ese museo, por sus calles, a quienes nos estén viendo, le animo a que lo visiten muchas veces, porque estoy seguro que todas ellas merecerá la pena. Y de Salamanca a Zamora, porque el Consejo Consultivo se convierte en un centro de exposición y divulgación de muchos de los restos arqueológicos hallados durante la excavación previa a la edificación de la nueva sede. El proyecto cultural arqueológico ha sido presentado por las consejeras de Hacienda y Cultura. Bajo el nombre En busca del tiempo perdido se pretende dar a conocer la historia de Zamora. En total se hallaron 17.000 piezas. En el consultivo se expondrán las pétreas. Tras este viaje en el tiempo, el nuestro llega a su fin. Volvemos el jueves que viene, ya lo saben, a partir de las 9:30 de la noche con más información parlamentaria. Que pasen unos felices días.